Estás escuchando XHCPGU 102.5 FM, Sintonía UTAP, transmitiendo desde nuestras instalaciones ubicadas en Carretera Villahermosa-Teapa, kilómetro 14.6, Fraccionamiento Parrilla 2, Código Postal 86288, Centro Tabasco, México. Muy buenas tardes, estamos en su programa Reacción Universitaria, aprendiendo, enseñando e innovando con química. Y bueno, hoy tenemos un invitado especial, el doctor Claudio Martínez Pacheco, quien es profesor en la División de Química. Bienvenido, maestro. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar acerca de un tema denominado las maravillas del óxido de zinc negro. Y bueno, el maestro nos va a explicar, ¿verdad? Para quienes nos están escuchando por primera vez, vamos a enterarnos de qué es exactamente el óxido de zinc negro. Ok, pues el óxido de zinc, como lo conocemos, el óxido de zinc originalmente es un polvo blanco, el cual se ha usado en muchos productos y también en muchos dispositivos electrónicos actualmente, debido a que es muy fácil de preparar. Hay muchos métodos para prepararlo, pero hay unos muy sencillos, unos más que otros, menos costosos, más sencillos, pero aparte tiene propiedades semiconductoras, propiedades antibacteriales. Entonces no sé si ustedes recuerdan, pero en la crema para rosaduras de bebé tienen óxido de zinc, también los protectores solares tienen óxido de zinc, y muchos dispositivos electrónicos como las tabletas o los celulares o los teléfonos celulares, pues también tienen algunos en su contenido películas de óxido de zinc, podemos considerarlo. Entonces ese es el óxido de zinc tradicional, el blanco, normalmente es un polvo blanco. Sin embargo, ya se han estado realizando síntesis de un material con las mismas, no las mismas, las propiedades del óxido de zinc, pero mejoradas, solamente que ahora el material toma un color oscuro o entre gris oscuro, entonces eso mejora sus propiedades semiconductoras. Entonces, obviamente, eso es lo que ha promovido su investigación desde hace algún tiempo. ¿Por qué? Porque tiene propiedades electrónicas mejoradas con respecto al óxido de zinc tradicional. Ah, muy bien. Bueno, cuando leía yo acerca del zinc, ¿verdad? Pues únicamente venía a mi mente el hecho de que es un elemento de la tabla periódica. Sí. Sin embargo, pues nos estamos enterando ahorita, ¿no? Que hasta en los aparatos electrónicos tienen un uso o una utilidad. Pero bueno, maestro, aquí leíamos acerca del óxido de zinc negro, nos platica que normalmente se utiliza en blanco, o lo que conocemos es en blanco, no como las pomaditas para la rosadura de los bebés. ¿Cómo se hace esa transformación de blanco a negro? Ok, entonces hay una serie de métodos de síntesis en las cuales a través de hay unas técnicas, ¿no? Una que se llama haz de electrones o pulso de haz de electrones, que forma este material con esa coloración oscura, debido a que también precisamente en las condiciones de síntesis alcanza muy alta temperatura, una alta temperatura, estamos hablando entre 400 y 600 grados o un poco más. Entonces se forma algo que conocemos como plasma, entonces se transforma un poco la coloración, ¿sí? Igual hay otra metodología que se llama pulverizado, en la cual a través de un magnetrón, en la cual pues se requiere energía, también a partir de un precursor metálico de zinc, el magnetrón lo que hace es pulverizar ese material sólido, y como se alcanza también una alta temperatura se forma el plasma, entonces se va formando o se va depositando ese óxido de zinc sobre algún material que queramos, por ejemplo, proteger. Ahorita se está usando mucho para recubrimientos sobre acero, entonces ya queda una película oscura. Entonces son las condiciones las que le cambian el color, aunque también hay métodos verdes en los cuales, por ejemplo, uno que se ha estado empleando es a través del café. Con granos de café nosotros preparamos una solución que pues obviamente el café conocemos que queda oscuro, ¿verdad? Entonces esa solución de café, de granos de café,
es como si preparáramos un café en realidad, pero la solución oscura o el café se mezcla con algún precursor de óxido con un precursor de zinc, que puede ser nitrato de zinc, acetato de zinc, cloruro de zinc y algunos otros más. Y entonces es una técnica verde, bueno, una química verde, podríamos decir, donde a través de precisamente los elementos que contiene el café, ayudan a que se lleven a cabo la reacción de transformación del precursor a óxido de zinc. Entonces, después de tener una solución, hay que hacer una especie, un proceso de calcinación también para que el cristal se transforme, porque puede ser que quede amorfo y se transforme ya en lo que es el óxido de zinc. Entonces, hay diferentes técnicas para producirlo, algunas muy costosas como las que mencioné primero, que llevan el haz de electrones o el otro el pulverizado, y la que yo le menciono pues es una técnica un poco más sencilla, y esa pues también aquí la estamos tratando de replicar con algunos estudiantes del TCU. Muy bien, maestro. Entonces, ¿está haciendo un proyecto en relación a ello o alguna práctica? ¿Podría platicarnos acerca de ello? Es un proyecto para generar precisamente nanopartículas de óxido de zinc negro, que aunque su utilidad es en aplicaciones electrónicas precisamente pues tiene propiedades electrónicas mejoradas con respecto al óxido de zinc blanco. Nosotros aquí en la división de química pues estamos tratando de innovar en el área del petróleo. Entonces queremos o estamos produciendo esas nanopartículas de óxido de zinc negro para preparar o mejorar la rheología de un fluido de perforación. Entonces estamos en esas pruebas de obtener las nanopartículas. De ahí se sigue un proceso de caracterización para identificar que de verdad obtuvimos óxido de zinc y luego poder utilizarlo en las pruebas de reológicas de un fluido, o sea, para mejorar la reología de un fluido de perforación. Qué interesante. Bueno, pues aprovechamos la oportunidad, ¿verdad?, para aquellos jóvenes que han ingresado del colegio de bachilleres o de la nivel preparatoria, que quieran ser parte de nuestra institución. Pues como ya escucharon, ¿verdad?, en la división de química, pues no solamente las clases son teóricas, hay mucha práctica. Y bueno, el maestro, el doctor nos platicaba precisamente en relación a una de las prácticas que están llevando a cabo en este momento. Les invitamos, ¿verdad?, para que puedan conocer todos estos procesos y ser parte de nuestra institución. Y bueno, doctor, también platíquenos un poquito acerca de la diferencia en cuanto a la utilidad del zinc blanco y el zinc negro. Bueno, una de las propiedades más, que más se ha notado es que, por ejemplo, normalmente el óxido de zinc tradicional nosotros lo que podemos ver o llamamos luz visible pertenece a un espectro electromagnético. Entonces, el óxido de zinc normalmente absorbe energía, o lo que consideramos como luz, la absorbe en la región ultravioleta, que es algo que no podemos percibir visualmente o a simple vista, ¿no?, como se dice. Entonces, solamente absorbe en esa región del espectro electromagnético. Sin embargo, el óxido de zinc negro tiene una capacidad de absorber en la región visible, que es la que podemos ver, ¿no? Entonces, obviamente, esas propiedades lo hacen un candidato aceptable para cuando se hacen, por ejemplo, ya sea películas o membranas con estos materiales para hacer, por ejemplo, tratamientos de aguas o purificación de ambientes gaseosos, o para hacer mejores dispositivos electrónicos. O sea, tiene esas ventajas porque, por ejemplo, si yo quiero emplear el óxido de zinc blanco, tengo que poner, si quiero, por ejemplo, hacer lo que se hace en la actualidad, que cuando se hace tratamiento de aguas residuales, es que se irradia ya sea con luz ultravioleta o con luz visible, pero se tiene que consumir energía, para que tenga la capacidad de absorberla, y en cambio el óxido de zinc negro no, se absorbe la energía que está a su alrededor. Entonces tiene esas capacidades pues en la cuestión de ventanas, y si hablamos, por ejemplo, de celdas solares, pues también, deben ser más transparentes, pero también tiene algunas aplicaciones en el ámbito de lo que es almacenamiento de energía también.
Ah, qué interesante. Maestro, dentro de la información que usted me proporcionaba, leí ahí un poquito acerca de las vacancias de oxígeno. De manera sencilla nos puede platicar, porque mencionaba ahí la información que estas son de utilidad para que el óxido de zinc pueda funcionar. Bueno, por eso traje estas pequeñas roquitas, haciendo una similitud a lo que serían los enlaces del zinc y el oxígeno. Entonces, normalmente tenemos los átomos de zinc y oxígeno unidos a través de un enlace electrónico, ¿sí? A través de un electrón que le sobra o que le falta al otro elemento, pues tenemos esa unión. Sin embargo, esto es en la red cristalina, así veríamos la unión de zinc-oxígeno periódicamente. Sin embargo, cuando hay una vacancia de oxígeno, quiere decir que un átomo de oxígeno falta en esa cadena, en esa red cristalina. Entonces pueden ser uno o varios o muchas vacancias de oxígeno, que son sitios activos que están esperando a reaccionar o a atraer un electrón. Entonces, cuando un material preparado de esta manera, lo que hace es que es más reactivo o puede reaccionar de mejor manera. Por ejemplo, si hablamos de un sensor de gas, considerando que esto fuera la capa activa de un sensor y tuviera así muchos de estos huecos, pues obviamente son sitios activos con el cual el gas puede reaccionar. Entonces tendría una respuesta inmediata en segundos para la detección de un gas, por ejemplo. Entonces a eso se refieren las vacancias de oxígeno, que no tenemos, que en algunas secciones de la red cristalina del óxido de zinc no hay átomos de oxígeno, y eso se puede detectar a través de una serie de técnicas de caracterización. Ok, maestro. Bueno, pues ¿sí? Básicamente, para quienes no se relacionan con este tema, pues se trata de explicar de la manera más sencilla. Sin embargo, pues quienes estén relacionados en ello, pues tienen la capacidad, ¿verdad?, de entender mejor. Qué bueno, maestro. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de cuáles son esas aplicaciones más prometedoras de este material. Pues bueno, en este caso, le digo, comentaba que son aplicaciones en dispositivos optoelectrónicos que requieren aprovechar la luz visible, o para hacer tratamientos. O sea, si el material se utiliza para purificar o tratar alguna sustancia contaminante, podría hacerlo más rápidamente. Igual si se usa como una capa activa para detectar gases contaminantes igual en la atmósfera, pues igual la detección sería más rápida, podríamos decir que más confiable. Igual su movilidad electrónica, la movilidad de electrones, según lo que dice la literatura, pues se mejora un poco más. Entonces lo hace un material, pues más apto para más aplicaciones electrónicas, que ahorita hoy en día pues todo está migrando, o ya todo lo que se usa son dispositivos electrónicos. En dispositivos electrónicos, ya sea en la casa, pues ya ves en la casa también todo lo que son sistemas de alumbrado, de persianas y todo eso también se pueden activar a través de dispositivos electrónicos. Ahí también participan en parte de los circuitos estos materiales. Ok, muchísimas gracias, doctor. Bueno, vamos a ir a una pausa. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en el 102.5 de FM. Esperemos que nos escuchen a las 5 de la tarde. Estás escuchando XHCPGU 102.5 FM. Sintonía UTAP. Transmitiendo desde nuestras instalaciones ubicadas en Carretera Villahermosa-Teapa, kilómetro 14.6. Fraccionamiento Parrilla 2. Código postal 86288. Centro Tabasco, México. Estamos de regreso aquí con el doctor Claudio. Y bueno, hace un momento mencionábamos que como parte de las prácticas de los jóvenes que están estudiando la carrera de perforación de pozos, están haciendo esta práctica, valga la redundancia, con el óxido de zinc. ¿Cómo se involucran los chicos en todo este proceso para poder hacer la práctica de la mejor manera? Bueno, normalmente nosotros, le mencionaba que estamos produciendo nanopartículas de óxido de zinc negro con la finalidad de involucrarlo en un fluido de perforación y mejorar la rheología.
Entonces, obviamente, ¿cuáles son los primeros pasos? Pues tenemos primero primero se hace una revisión bibliográfica para establecer cuáles son los parámetros y los reactivos que vamos a utilizar, condiciones de síntesis, la síntesis más adecuada. Entonces ya una vez que el estudiante pues se sumergió un poco en esa información, pues ya ahora procedemos a entrar al laboratorio, porque muchas veces creemos que, en los artículos a veces nunca se menciona todo el tiempo de preparación que en realidad se lleva, ¿no? Porque preparar una solución no solamente, implica que hay que pesar el reactivo, hay que tener materiales limpios, nosotros tenemos que usar guantes para no contaminar los reactivos, las soluciones. Hay que estar pendientes en los dispositivos que se usan para calentamiento y agitación, que la temperatura no se exceda de acuerdo a las condiciones de síntesis que hemos definido. Igual respetar las concentraciones, porque eso tiene que ver el contenido del reactivo en un volumen ya sea de un solvente o de agua destilada. Entonces los alumnos pues primero hacen la revisión, luego se involucran a hacer algunos cálculos para estimar las concentraciones adecuadas, y luego procedemos a hacer llevar a la realidad esos cálculos de ahora hacer las mediciones, los pesajes. Una vez que tenemos el material, pues ya ¿qué procede? Ahora hay que caracterizarlo para poder definir o estar seguros de que sí obtuvimos el material que estamos fabricando. ¿Y eso cómo se realiza? Pues a través de algunas técnicas de caracterización, y como mencionaba en alguna otra entrevista, normalmente los materiales tienen huellas, como una analogía, ¿no? Una huella dactilar. Uh-huh. Entonces, dependiendo de la técnica de caracterización, él va a tener una señal característica inconfundible que me va a permitir identificar que sí es ese material que estoy buscando, ¿no? Entonces, al menos para el óxido de zinc negro, ¿cómo sabemos que sí es ese material? Pues obviamente podemos usar algunas técnicas, esas técnicas ya el estudiante, él no las realiza, sino eso ya lo realiza pues personal altamente especializado, con equipo muy especializado, al cual ya en la parte de mi responsabilidad pueden mandar esas muestras a caracterizar, y yo entonces, como parte de mi conocimiento técnico, pues es interpretarlas, ¿no? Y enseñarle un poco al alumno qué me dice una gráfica de alguna de las técnicas. Entonces los chavos o los jóvenes se involucran en esa parte, ¿no? En la revisión bibliográfica, preparación de materiales y un poco en las técnicas, porque la verdad sí están algo complicadas luego de entender, pero no, leyendo un poquito sí logran captar alguna de las ideas y de tener esa idea de que sí es el material que buscamos. Entonces sí se involucran bastante los jóvenes. Muy bien. Este proyecto, ¿usted selecciona a los jóvenes que van a participar en esa investigación o lo imparte como parte de alguna de sus materias? Pues fíjese que en este caso resultó como la participación de un proyecto de estadía de uno de los jóvenes que igual, normalmente luego, como nos ven en el laboratorio, pues preguntan, ¿no? ¿Y usted qué hace ahí, no? Entonces uno le explica un poco de eso, a algunos sí les despierta el interés, ¿no? De lo que son el mundo nano, los nanomateriales. Y entonces este joven decidió hacer su estadía acá para desarrollar un nanomaterial y mejorar la rheología de un fluido de perforación. También ahí estoy participando con el maestro Gabriel Ramón, que es el que nos apoya en la parte, él ve la parte de fluidos de perforación. Entonces él también tiene que ver en la parte con el estudiante, pues en la preparación del fluido, ¿no? Y hacerle también sus caracterizaciones al fluido de perforación, porque también el fluido debe tener ciertas propiedades que deben ser medidas para decir que sí, que se prepara normalmente un fluido convencional y un fluido ya con los nanomateriales para comparar sus propiedades reológicas
y demostrar de alguna manera si el nanomaterial mejoró en algo el fluido de perforación. Y eso es lo que hemos estado haciendo. O sea, surgió como un proyecto de estadía de un joven que tuvo la inquietud de querer elaborar o desarrollar nanomateriales. Muy bien. Bueno, sabemos que la estadía tiene un periodo de 4 meses. Uh-huh. ¿Ese proyecto se le da fin en ese periodo de tiempo o pudiera llevarse mucho más tiempo? Pues normalmente lo que más tarda son las caracterizaciones, porque como no se hacen aquí mismo en la universidad, sino se mandan, le comentaba, a algunos laboratorios de otras universidades con las que tenemos colaboración, pues obviamente a veces en lo que se envía y lo reciben y preparan la muestra o a veces hay ya muestran que ellos tienen analizando en el día a día, pues puede tardar de 2 hasta 6 semanas el que entreguen un resultado. Entonces, obviamente sabemos que la estadía tiene un periodo finito, sí, pero bueno, el joven va a avanzar hasta que termine su periodo y esperamos pues que en ese periodo él obtenga los resultados o que al menos tenga alguna prueba preliminar del fluido, del nanomaterial. Entonces, pero, o sea, él colabora en esa parte, pero el proyecto, si no tenemos respuestas rápidas en esos 4 meses, pues continuará, o continuaré yo a la espera quizá de algunos resultados de caracterización, ya que se tengan los materiales fabricados, pues. Sí, qué interesante, fíjese. Y bueno, maestro, los retos que enfrenta usted en el laboratorio, los retos técnicos, ¿no? Porque de repente, como bien mencionaba, son pruebas complejas. Pues aquí los retos muchas veces son que tratamos de adaptar las técnicas de síntesis a los materiales, los equipos con los que se cuente, y tratamos de hacer los procesos lo más sencillo posible, tanto para el entendimiento de los estudiantes, el estudiante o los estudiantes que participen, como para que también nosotros en el lado de innovación, o sea, obviamente nosotros también, es cierto que nosotros con base en la literatura, en experimentos que han desarrollado otros grupos de investigación, uno toma como base algunas condiciones, algunas técnicas, pero también nuestro deber como investigador pues es ahora buscar mejoras, hacerlas con menor tiempo, menor consumo de energía sobre todo. Eso es lo que se busca, o es la tendencia en la síntesis de nanomateriales, ¿no? Tender más hacia a la química verde, donde se ocupan materiales naturales o que provienen de la naturaleza, usar menos energía, hacerlos mucho más sencillos. Entonces, esos son los retos que tenemos, pues, de innovar en esa parte, ¿no? De mejorar. Obviamente no estoy descubriendo el hilo negro, ¿verdad? Pero estamos tratando de adaptarnos a nuestros laboratorios que tenemos, y como les decía, pues tratar de hacer los procesos más sencillos, más ligeros en el consumo de energía, en fin, eso es lo que buscamos, ¿no? Esos son los retos, ¿no? Hacer procesos más sencillos y que consuman menos energía, menos contaminantes, más verdes, ¿no? Ok, por eso mencionaba, ¿no? Las técnicas verdes que se relacionan precisamente con el cuidado del ambiente. Muy bien, mencionaba igual la nanotecnología. ¿Qué tiene que ver en todo este proceso? Pues a final de cuentas, nosotros buscamos, obviamente los materiales en tamaño macroscópico, como los que observamos ahorita, pues tienen ciertas propiedades. Sin embargo, cuando los llevamos a un tamaño nanométrico, que recordemos que un nanómetro es la 1.000.000.000ª parte de un metro, sus propiedades mejoran. ¿Por qué? Porque ahora es una partícula tan pequeña que puede reaccionar mucho más rápido que una molécula que mida 1 metro cúbico, por ejemplo, ¿no? Entonces también en una nanopartícula, buscamos nanomateriales porque en menor área, en menor volumen ocupamos mayor área, o sea, tenemos
podemos tener mayor superficie de interacción cuando se fabrica un dispositivo, por ejemplo, un dispositivo electrónico, un sensor de gases, que son los dispositivos en los que podemos decir que más se usan. Entonces, la nanotecnología o el mundo nano, pues sí tiene mucho que ver en eso, porque buscamos esas propiedades mejoradas de esas partículas tan pequeñas. Ah, ok, qué interesante, ¿verdad? Y bueno, maestro, sabemos que usted se dedica a la investigación. Uh-huh. ¿Qué invitación le hace a nuestros jóvenes estudiantes o a quienes nos están escuchando y viendo para que también se motiven a hacer investigación? Bueno, muchas veces sí nos causa curiosidad, ¿no? Cómo funciona un dispositivo, pero creo que es más curioso ver cómo los podemos producir. O sea, hay bastante expectativa cuando uno o uno se sumerge al mundo nano, ve uno las maravillas de ese mundo nanométrico. Entonces, la invitación, ¿o por qué? Porque a final de cuentas, si no lo percibimos en el día a día, pero muchos objetos que tenemos en casa están hechos a través de nanomateriales. Por ejemplo, veía ahora con la pandemia, cuando se dio lo del COVID-19, pues empezaron a fabricar pequeños cubrebocas que cambiaban de color porque tenían nanopartículas de cobre o de zinc que permitían que cambiara de color cuando se contaminaba con COVID. Algunos detectores que también cambiaban de color, pero tenían combinación de material inorgánico y material orgánico, como enzimas que reaccionaban al COVID. También se fabricó ropa de hospital con nanopartículas de óxido de zinc, óxido de plata, me parece, y otros materiales que mejoraron o evitaron la proliferación de este virus. Entonces, es algo que no podemos a veces imaginarnos, pero los nanomateriales están presentes en todo nuestro ámbito familiar, escolar, laboral, pero a veces no sabemos cómo se fabrica eso, ¿no? Entonces, cuando entramos al laboratorio, vemos las maravillas de esos materiales y las bondades que también tienen ellos, ¿no? Así es. Pues jóvenes, les invitamos a involucrarse en este maravilloso mundo de la investigación. Como pueden ver, podemos tener excelentes resultados que pueden ayudar en muchas áreas de la ciencia, ¿verdad? Y recordándoles, aquí en la División de Química les estamos esperando, pueden aprender muchísimo, pueden ser parte de esta institución. Y bueno, vamos a dar por terminada esta entrevista, maestro. La verdad que agradecemos muchísimo cómo nos va explicando paso a paso, quizás y se nos complique un poco entender los términos que obviamente por la facilidad que usted tiene o la relación que tiene en ello, pues se le facilita un poco más platicar. Pero bueno, podemos darnos cuenta que es de sumo interés, de suma importancia el conocer un poquito más acerca de este mundo de la tecnología, la nanotecnología, y cómo podemos o se puede hacer investigación y obtener resultados de mucho beneficio para la sociedad. Agradecemos que nos vean, nos escuchen y nos vemos hasta pronto.